La Corte de Constitucionalidad de Guatemala se pronunció ya poniendo orden el día de hoy a este caos electoral en el que el Ministerio Público de Consuelo Porras y la FESI de Curruchichi habían sumido al país tras sus recientes acciones, promoviendo un fallo judicial que retiraba la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, que es el partido del candidato Bernardo Arévalo, que pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial junto a la UNE de Sandra Torres. ¿Sí? Según el fallo, Semilla habría pagado por firmas a cambio de inscripciones, cosa que ayer en este programa Arévalo negó tajantemente. Sí habló de un caso donde ellos mismos presentaron la denuncia, pero que no hayan obtenido en ningún momento una respuesta, asumiendo Arévalo que se había quedado en el limbo esa denuncia que ellos mismos habían presentado, precisamente para llegar al punto al que se llegó ayer por parte del Ministerio Público. ¿Sí? Al respecto, la Corte de Constitucionalidad fue muy clara. El alto tribunal otorgó el amparo provisional que solicitó Semilla, decretando que la solución judicial que dejó sin personalidad jurídica al partido no afecta ni deja en suspenso las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, por lo que la segunda vuelta de la elección presidencial va porque va. Debe llevarse a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Punto y se acabó. Ahora, esa es la Corte de Constitucionalidad. Más temprano el Tribunal Supremo Electoral había insistido. Las elecciones se ganan o se pierden en las urnas. Claro, es una obviedad, ¿no? Pero no era tan obvio en Guatemala. Sobre todo si veíamos el récord de judicialización, el manoseo del proceso, de los registros de los candidatos, que emanaba siempre del Ministerio Público de Porras y de la FESI de Curruchiche. Desde antes. Judicialización que fue criticada a nivel internacional por diferentes organismos y señalada con preocupación. Y lo intentaron hacer una vez más. ¿Qué faltaba por ver? Lo de ayer. ¿Qué seguía? Lo de ayer. Sobre todo después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, allanara la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está el extra. No solamente fue lo de ayer, no, es que fueron más allá. Allanaron la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. ¿En busca de qué? De documentación sobre Semilla. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que es Irma Palencia, se mostró sorprendida con el allanamiento y lo consideró una invasión a la institución. Como órgano independiente, el Tribunal Supremo Electoral expresó su compromiso inquebrantable de defender el voto, porque sin el voto no hay democracia, dijeron. El organismo consideró que había sido atacado e hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a garantizar el desarrollo de las elecciones. Hasta allá llegaron, ¿eh? Hasta allá llegaron. Por su parte, el director del Registro Ciudadano del Tribunal Supremo Electoral fue muy claro al asegurar que no podían obedecer la orden del juez porque el Registro de Ciudadanos es el único ente en materia constitucional con poder para suspender o cancelar a cualquier organización política. Escuchen. Queremos comentarle que el agravio que nosotros consideramos es el artículo 92, como ya los mencioné, en donde indica que no podrá suspenderse un partido político después de hecha la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado, la cual es una disposición de carácter constitucional y de acuerdo al artículo 121 de la Ley Constitucional en materia electoral. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. No temo por mi vida, espero que no pase nada. Es un tema legal, de política, que deberán de entender que nosotros estamos actuando dentro de las facultades como funcionario, pues tenemos. Justo lo que yo le decía ayer. Recuerda, se lo dije clarito, desde ahí, ese artículo de rango constitucional. Qué bueno que todos entendieron el artículo y qué bueno que lo trajeron a colación.
era justo lo que se tenía que hacer, ¿no? Ayer se lo adelantaba aquí en el programa. Ahora, ante esta tremenda sacudida y amenaza al balotaje, el presidente Alejandro Yamatei no se pronuncia. No se pronuncia personalmente sobre lo ocurrido. Haga de cuenta que no pasa nada. Pero sí pasa, presidente Yamatei, y pasa en su gobierno. Y le digo algo, este tipo de situaciones, el intento del Ministerio Público, de la FESI de Porras, de Curruchiche, el allanar las oficinas de un órgano electoral, es muy parecido a regímenes autoritarios y dictatoriales. Muy cercano a. La línea es sumamente delgada, se lo digo claro, a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Y presidente Yamatei, está ocurriendo en su gobierno. Un pronunciamiento a nivel personal sería muy interesante. Si quiere hacerlo aquí en el programa para que cumpla su palabra, la que algún día me dio, de que siempre hablaría conmigo durante su gobierno, cosa que no se ha cumplido, evidentemente, le doy de sus últimos chances para estar aquí. Yo lo espero. Para ver qué opina, porque esto es muy grave, presidente Yamatei, muy grave. Le repito, muy cercano a gobiernos autoritarios, dictatoriales. Y está ocurriendo en su gobierno. Me encantaría, y le encantaría a la comunidad internacional, y le encantaría a los guatemaltecos saber qué dice de lo ocurrido. Ahora, Yamatei no. El gobierno de Guatemala, el gobierno que representa, sí manda un comunicado. ¿Qué dice el comunicado? Dice, abro comillas, el organismo ejecutivo es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia de poderes dentro del sistema republicano, por lo que se mantiene alejado de cualquier proceso judicial de los órganos correspondientes. Asimismo, reitera el apoyo irrestricto y el acompañamiento del equipo de trabajo del gobierno al binomio que resulte electo y proclamado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral como ganador para facilitar un proceso de transición ordenado, transparente y eficiente en beneficio del fortalecimiento de la democracia de Guatemala. Ahí termina el comunicado. Todo eso que dice ahí pudo no ocurrir, ninguna transición pacífica, pudo no ocurrir. No, o sea, ahora sí, todo muy bien y colaboramos, ajá. Pero y cuando se hizo todo lo que se hizo, no dijeron nada. Lo que pasa es que se lo dije ayer y se lo digo de nueva cuenta al Ministerio Público, a Consuelo Porras, a Curruchiche. Se equivocaron, llegaron tarde. Primero, llegaron muy tarde, y lo decía yo ayer en la noche en el programa. Y segundo, se estaban metiendo con leyes de rango constitucional. Ustedes no son nadie. No son nadie ante la Constitución. No lo son, que les quede claro. Digo, si no les ha quedado claro, ¿no? Ahora, ¿qué dice Sandra Torres? Sandra Torres es la candidata de la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, que va a la segunda vuelta. Bueno, ahora sí, Sandra Torres arremetió contra Yamatei porque considera preocupante que el presidente no haya dado la cara ante la situación tan alarmante que vive Guatemala. Esto fue lo que dijo Sandra Torres, escúchela. Exigimos al presidente Yamatei que salga a dar la cara. Vemos con mucha preocupación un presidente que está escondido, que no sabemos qué está pasando, que debe salir a dar la cara de lo que hoy está pasando en nuestro país. En primer lugar, trataron de criminalizar al partido político Movimiento Semilla. Fernando, vale la pena aclarar que este partido, en el año 2019, cuando yo tuve el primer contacto en enero del 2019 con sus dirigentes, estaba terminando su proceso de formación. Se requerían 26,000 firmas aproximadamente para constituir el partido. Sin embargo, a ellos les rechazaban las adhesiones porque estaban pasando el filtro del registro de ciudadanos. Tuvieron que recolectar más de 100,000 firmas. Partido Semilla es el más fiscalizado en la historia del país. Estoy completamente segura que ninguno de los otros partidos políticos
que el 90% son del pacto de corruptos, ha pasado por ese proceso tan severo de control para poder llegar a conformar el partido político. Se constituye el comité para la formación del partido político y resulta que ese comité tiene una vigencia para 2 años, nada más, y tiene que desaparecer porque da lugar al partido político Movimiento Semilla. Y Consuelo Porras con Curruchiche van con el juez y le piden que deje en suspenso a la persona, dice la resolución del juez, del Comité para la Constitución del Partido Político. Pero si ya no existe, ¿qué están dejando en suspenso? Es decir, en su afán de sacar a un competidor en el proceso electoral, atropellan las leyes del país. Y este expediente que fue formado desde el año, no sé, 2016 probablemente, y que termina en el 2019 generando un nuevo partido político, es ahora víctima de ese atropello. Piden al juez dictar la resolución absolutamente ilegal, con roce de prevaricato, pero además inmoral, lesionando la democracia guatemalteca. El fiscal Curruchiche sigue con la investigación con instrucciones de Consuelo Porras y aduce lavado de dinero. Yo creo que este señor Curruchiche debe de apartarse de ese caso y el Ministerio Público está obligado a designar un fiscal independiente, pero verdaderamente independiente, para que la agrupación de Semilla no tenga esa espada amenazándole constantemente, porque así funciona el Ministerio Público actual. Es una amenaza constante a quienes luchamos contra la corrupción, a quienes queremos democracia, a quienes ejercemos democracia.